En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos entonces aquí con nuestra serie Sembrar. Una serie importante, nos hemos demorado aquí ya varios programas en esta. Y con toda seguridad, como en todas las series, cuando culminemos esta temática general, nos hará falta mucho para hablar y por compartir acerca de lo que es el sembrar. La palabra de Dios me habla también cuando estamos sembrando, el cómo he de hacerlo. No es sembrar por sembrar, es hacerlo ordenadamente. Vamos a lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías 28. Versículo 23 dice: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Vamos a ver algunos pasos importantes para sembrar y hacerlo de manera ordenada. Como agricultor, lo primero es prestar atención cuidadosamente. Un agricultor tiene que prestar oído, siempre, prestar atención frente a lo que va a hacer, porque el agricultor no se las sabe todas. Y ustedes y yo, si vamos a sembrar, tenemos que oír. Oír, por supuesto, a quien me orienta en cuanto a cómo he de sembrar. Bueno, la palabra de Dios es aquella a la cual yo debo oír, de oír a Dios, de oír a su palabra. El labrador se dedica con todo esmero y prudencia a su oficio. Y él oye y observa. Y es necesario observar cierto método y orden en la obra que él va a iniciar. Vamos al versículo 24. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Puesto que ara para sembrar, yo tengo que arar para sembrar, pues no se pasa todo el tiempo arando y arando, preparando la tierra. No, eso tiene su tiempo y tiene su límite. Eso es que cuando el terreno ya está bien preparado, pues procede a sembrar. Entonces estamos hablando de el arar, pero no lo puede hacer ya de manera permanente. A ello no se puede dedicar para arar. Entonces se está oyendo. Luego ara la tierra, preparándose ya para sembrar. Versículo 25. Cuando ha igualado la superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Ha prestado atención, ha arado el terreno, ha igualado la superficie para aquellos terrenos que necesitan una superficie ahí, digámoslo así, ya pues nivelada. Una vez que haya nivelado el terreno, que haya igualado el terreno, siembra las semillas en su lugar y en la proporción que es conveniente. Eso es lo que me dice. Y con ello es a lo cual me está conduciendo esta serie de preguntas. Siembra las semillas, ¿pero dónde? En el lugar que le corresponde. No toda semilla ha de sembrarse en la parte plana, seguramente otra en un altiplano, otra en el sector más montañoso. En este caso me está hablando de una semilla que se siembra en un terreno que está igualado. La siembra en su lugar, pero también en una proporción conveniente. Yo no puedo simplemente ir sembrando. Hay una proporción de distancia de un lado al otro. Por ejemplo, los árboles. Dígase, por ejemplo, un aguacate. No lo puedo sembrar simplemente la una al lado de la otra. No, hay una distancia entre una y la otra. Porque yo tengo que pensar cuándo va a crecer. Hay técnicas donde se está sembrando, a eso se me está refiriendo aquí la palabra de Dios. Versículo 26. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Como agricultor, seguir la instrucción de Dios. Hacerlo todo como Dios me enseña en su palabra. Entonces, ahí estoy, recibiendo dirección y siguiendo instrucción. Entonces sí, voy a sembrar, listo. Voy a sembrar, ahí está la dirección de sembrar. Pero la instrucción es aquel detalle, aquel pequeño detalle
aquellos pasos, porque su Dios le instruye y le enseña lo que es recto. Hacer todo lo que me dice la palabra de Dios, sin obviar un solo punto de lo que yo veo en su palabra. Bueno, de lo que hemos visto ya en programas anteriores, durante todas estas semanas que estamos viendo esta temática de sembrar. Versículo 27, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Versículo 28, el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. El modo de trillar el grano, aquí en los versículos 27 y 28, también es importante. Es el modo de trillar el grano. El grano de cualquiera de los frutos. Aquí se me está refiriendo ya concretamente a unos muy específicos. Como por ejemplo, bueno, aquí me está mencionando, el grano se trilla, aquellos que requieren de triado, como por ejemplo el trigo, claro, para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta. El modo de trillar el grano, eso también requiere su método y su orden. Todo requiere un método y un orden. Miren que ahí está importante, ahí detallamos dos puntos importantes, clave. Está el orden con el cual llego a las cosas. Yo oigo, en fin, ya sabemos, estoy arando, nivelo la tierra, preparo para sembrar, pero aquí está el orden, pero el método también es importante de cómo yo lo hago. Por ejemplo, la distancia entre una semilla y la otra, dependiendo de lo que yo estoy sembrando. Cada clase de cereal requiere su modo especial de obtenerlo. No son iguales todas las clases de cereal. No todos se trillan, sino que el eneldo se sacude con un palo y el comino con una vara. Y aún los cereales que se trillan, como el trigo, como por ejemplo la cebada, estamos hablando de trigo y cebada, esto se refiere con el tema del grano, aquellos que requieren de grano o que cuentan con el grano como algo fundamental, no son aplastados, o sea, no son molidos, no, con el trillo, sino que aun cuando la carreta que pasa sobre él y los caballos que tiran de la carreta hagan mucho ruido, no es para molestarlo, sino solo para separar el grano de la paja. Ese es el éxito que tiene. Entonces aquí tiene una metodología que es fundamental. ¿Se han dado cuenta? Todo lo que vemos ahí, el hacerlo todo con un orden y una metodología. Sembrar de manera ordenada y con metodología, metodológicamente. Y el siglo 29, miren cómo concluye aquí. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Qué es lo que me dice aquí? La palabra de Dios ya aplicado para nosotros. Que esto todo es de Dios, todo esto sale de Dios, es del Señor. Y por eso es que usted y yo hemos de hacerlo de esa misma forma. Y todo lo que hagamos, absolutamente todo, hemos de hacerlo con un orden específico, con una metodología, comenzando por el oír, por ejemplo. Oír. ¿Se han dado cuenta? Yo oigo, observo atentamente y luego sigo cada uno de los pasos, los cuales aquí muy sabiamente me comparte Dios en este pasaje de Isaías, capítulo 28. Me encanta este pasaje. ¿Y saben lo que dice aquí? Que este consejo es maravilloso. ¿Cuál consejo? Este que nos dice aquí la palabra de Dios, y engrandece la sabiduría. Si esto lo hago, Dios engrandece su sabiduría en mi vida. Seré mucho más sabio. Se engrandecerá mi sabiduría, por supuesto, no estamos hablando de mi soberbia ni mi ego, aquella sabiduría de Dios que, por cierto, hace humilde a sus siervos. Esto es maravilloso, esto viene de Dios. Ustedes y yo estamos en una familia, por ejemplo, esta familia de la ICT. Esta familia de la ICT tiene que hacer todas las cosas de manera ordenada. ¿Por qué? Porque esto sale de Dios. Hay una metodología, sí, para lograr algunas cosas, para hacer algunas cosas, sí. ¿Por qué? Porque esto sale de Dios. Esto es de Dios. Sembrar ordenadamente
metodológicamente. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, por este inicio de semana. Y tú me enseñas hoy a Dios a sembrar, sí. Yo quiero sembrar, pero he de sentarme primero. He de oír, preparándome para lo que viene. He de arar, no para siempre. Aquellos que se mantienen arando y preparando la tierra, no, todo esto tiene un fin. Y el fin es luego llegar a sembrar. Una vez se nivele toda la tierra. Pero también el tratamiento del grano. Sembrar también en los lugares y el momento que son los correspondientes y los convenientes. Todo lo tiene mi Señor. Pero saber, oh Dios, que todo esto, como dice aquí tu palabra, sale de ti. De ti es todo esto. Y este consejo que tú hoy me das, esta palabra, es maravillosa y engrandece la sabiduría. Y esto es lo que yo quiero, Señor. Cada día ser más sabio. Dios, que tu bendición recaiga sobre cada uno de estos tus siervos, cada uno de tus sembradores. Que tu sabiduría, aquella sabiduría que solamente viene de ti, que sale de ti, sea engrandecida tu sabiduría en sus vidas, cada día, Señor, y en todo cuanto siembran y hacen. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en este inicio de semana. Y muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa día a día, a Colmundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, al norte de Colombia, en la hermosa Guajira colombiana, Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, antes de despedirse de nosotros e iniciar su día, aquellos que están en este lado del continente, regálenos aquí un me gusta, por favor, ahí en su dispositivo, si este programa ha sido bendición para usted, y compártalo, por favor, también con otros. Mañana nos vemos nuevamente a las 5 de la mañana, hora Colombia. Vamos a continuar con esto, este tema de sembrar. ¿Cómo he de sembrar? 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.